Bueno, estoy en Bruselas. Para el que no lo sabía, el país de los pitufos. Sí, sí, los pequeños azules que todos conocemos salieron de la cabeza de un estiletista que vivía acá en Bruselas. Se llamaba Peyo y en 1958 inventó a estos personajes azules para una historieta. Bruselas ama sus historietas, no solo los pitufos. No, señor. Esta ciudad es una mezcla de historia, poder y rebeldía. Y papas fritas. Tierras milenarias, camina el sol, Carlos Sofé dejó su sombra y su honor. La gran plaza vibra como un tambor, en cada rincón se respira el clamor. Bruselas fue una de las ciudades favoritas de Carlos V, ese emperador que tenía a medio mundo bajo su mando. En 1515 fue declarado mayor en esta ciudad. Y no solo eso, fue en la Gran Plaza. Ese lugar increíble que parece sacado de un juego. Vamos a ver algo. Aquí en esta plaza se anunciaban edictos imperiales, se hacían mercados, castigos públicos y celebraciones. Patas doradas, un cucurucho en la estación. Más de 20 salsas, ketchup, por favor. Mannequin piso y foco, y ya no responde de callejón. Was it fallen dreams Y sí, acá se mira por todos lados. Tenés el famoso Mannequin Peace, el niñito que hace pis desde el siglo XVII. Pero no está solo. En una callecita escondida está su hermana Janneke Pis. Y más allá, el perro. Sí, Sineke Pis. Es un perro que también está congelado en plena acción. ¿Qué tiene que ver esto? Humor belga, descaro, un símbolo de libertad, de reírse del poder y hacerle pis a lo sagrado. Bruxelles rebelle, fier de vrai, entre passé et futur, dans sans arrêt. Bruselas eterna, voz sin fin, de pitufos, parlamentos y almas sin fin. ¿Qué idioma se habla en Bruselas? Todos. Bélgica tiene 3 idiomas oficiales: francés, neerlandés y alemán, pero no se habla en todos lados. Bruselas es oficialmente bilingüe, francés y neerlandés, aunque la mayoría habla francés. En el norte del país se habla el neerlandés, ellos lo llaman el flandés. En el sur francés, en la región de Valonia. Y en un rinconcito del este se habla el alemán. Y si te preguntas qué es el flamenco, es una forma de hablar el neerlandés típica de Flandes. Esto, para que te hagas una idea, es como decir, en Argentina se habla el español, pero diferente. O sea que el neerlandés que se habla en la región de Flandes, al norte, es como el neerlandés, pero cambiado. El acento y alguna que otra palabra. Was it fallen dreams remain? One Brussels under sun and rain. From old empires to modern days, your rebel heart still lights the way. Bruxelles rebelle, cœur de l'Europe, trois langues, une flamme qui ne s'éteint pas. Oh Bruselas, fuerte y fiel, en tus calles resiste la historia cruel. Bruselas no es solo la capital de Bélgica, también es la capital de Europa. Acá se toman decisiones que afectan a todo el continente, y tanto en el presente como en el pasado. Es historia pura. Acá se coronaron emperadores, se libraron guerras y se firmaron tratados que cambiaron a Europa. Incluso se encuentra el Parlamento Europeo. Y en la entrada se puede apreciar o ver o lo que fue un trocito del muro de Berlín. Sí, sí, las papas fritas son belgas. Aunque franceses y belgas todavía se siguen tirando el aceite caliente para ver quién las hizo. Pero la realidad
es que las hicieron aquí, al sur, en la zona francesa. Y en una confusión en la Primera Guerra Mundial, los soldados norteamericanos creyeron que estaban en la zona de Francia, porque ahí se habla el francés, y las llamaron French fries. Y pues esto resulta que en esta zona pescaban los pescaditos y los hacían fritos. Pero en invierno, cuando el río se congela, no tenían que pescar. Y un día se les ocurrió cortar las papas así en forma de pescaditos y freírlos. Y ahí. ¿Viste esa pintura? ¿Viste esa pintura del tipo con un sombrero tipo bombín y una manzana verde? Bueno, ese es René Magritte. Oh, qué bueno, ¿eh? Frappuccino. Es un artista belga que te hacía dudar de lo que veías. Su obra más famosa es esta de una pipa. Pero lo más curioso de esta obra es que debajo él pone Ceci n'est pas une pipe, que significa esto no es una pipa, pero claro, vos lo estás viendo, ¿no? Es una pipa. Pues esta pipa no te la podés fumar a no ser que la metas dentro de una pipa y la enciendas a fuego. Por lo que esto es un papel pintado con colores mezclados que conforman una figura que representa o significan a una pipa. Pero no es una pipa de verdad, porque no puedes ponerle nada ahí y si le das fuego pues se te quema la supuestamente pipa. Pues ese es el concepto de Magritte. No todo lo que ves es lo que es. Tus calles resiste la historia cruel. Papitas doradas, un cucurucho en la estación. Más de 20 salsas y ketchup, por favor. Mannequin pisurita encore. Y Yannick responde del callejón. Walls have fallen, dreams remain. One Brussels under sun and rain. From old empires to modern days. Your rebel heart still lights the way. Tremendo. Lo recomiendo. Así que ya ves, Bruselas es mucho más que waffles, chocolates, estatuas meando. Es también y reconocida por la UNESCO por su cultura cervecera. Además es una ciudad donde se han cruzado guerras, reyes, emperadores, cómics, idiomas, papas fritas y el futuro de Europa. Bruselas es una ciudad para mirarla con ojos curiosos y con hambre de historia. Si te gustó el video, ya lo sabes, ahí abajo, déjame un like, algún comentario y nos vemos en el próximo video. Bruxelles